Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 13. La ruina azul. Desde Tower hasta Q20 Puente sabía que querían saber lo que el río sabía. Pues ellos eran jóvenes y el río era mayor. Y aquí está la historia que el Támesis contó. Rudyard Kipling. El cuento del río. James se sentó en el borde de un balaustre de piedra encima del puente Blackfriars y dejó que las piernas le colgaran. Debajo corría el agua del Támesis, de un oscuro color jade. Había pequeños botes y lanchas que circulaban al lado de las barcazas y se distinguían por las características velas de color marrón rojizo, como manchas de sangre contra un cielo lleno de nubes oscuras. A bordo, hombres con gorras planas se gritaban entre sí a través de la espuma del río. Al norte, la cúpula de St. Paul brillaba contra un fondo de nubes tormentosas. Al otro lado del río, la central eléctrica Bankside soltaba humo negro hacia el cielo. El golpeteo rítmico de la marea contra los bloques de granito del puente le resultaba tan familiar a James como una nana. Blackfriars era un lugar especial para su familia, figuraban algunas de las historias de sus parientes. Normalmente se encontraba a gusto allí. El río seguía su curso, ajeno al tumulto de las vidas de la gente que cruzaba el puente o se embarcaba en sus aguas. No dejaban una marca real en el río, igual que sus problemas no dejaban una marca real en el tiempo. Pero en ese momento no se sentía a gusto. Sentía que no podía respirar libremente. El dolor se había convertido en algo físico, como si le hubieran metido unas afiladas varillas de acero entre las costillas para detenerle el corazón. ¿James? Levantó la vista al oír su nombre. Matthew caminaba hacia él, con la parte superior de la chaqueta sin abotonar. No llevaba sombrero, y la brisa del río, con su olor a carbón y sal, le revolvía el rubio cabello. Te estaba buscando por toda la ciudad, dijo Matthew mientras, de un salto, se sentaba en el balaustre de piedra al lado de su amigo. James resistió la necesidad de decirle que tuviese cuidado. Era una buena caída hasta el río, pero las manos de Matthew parecían firmes al sujetarse al improvisado asiento. Dime qué es lo que ha pasado. James no fue capaz de explicarlo, la sensación de ahogo, el mareo. Recordó a su padre diciendo que el amor era dolor, pero esto parecía algo distinto al dolor. Parecía como si lo hubieran dejado sin aire hasta un punto cercano a la muerte y se encontraba boqueando y ahogándose, intentando conseguir llenarse los pulmones. No era capaz de encontrar las palabras adecuadas, no podía hacer otra cosa que inclinarse y recostar la cabeza sobre el hombro de su amigo. Jamie, Jamie, dijo Matthew, y le acarició la espalda, con fuerza, justo en medio de los omóplatos. Ya está. James mantuvo la cara enterrada en el abrigo de su amigo. Olía a brandy y a la colonia Penaligon que Matthew le quitaba a Charlie. James sabía que tenía el cuerpo inclinado en una postura extraña, con la mano agarrada a la pechera de la camisa de Matthew y la cara metida en su hombro, pero había algo especial en la confianza que te daba tu Parabatai. Nadie podía ofrecerte nada igual, ni tu madre, ni tu hermana, ni tu padre, ni tu amante. Trascendía todo eso. La gente no solía tomarse en serio a Matthew, por su ropa, sus bromas, la manera que tenía de no dar importancia a nada. Suponían que no era de fiar, que no estaría disponible cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero no era así. En ese momento sostenía a James como había hecho siempre, y consiguiendo que pareciera fácil, como había hecho siempre. Supongo que hay un montón de cosas inútiles que podría decirte, murmuró cuando James se apartó de su hombro. Que probablemente sea mejor que esto haya pasado ahora y no más tarde,
que siempre es preferible haber amado y haber perdido ese amor que no haber amado nunca y todo ese tipo de cosas. Pero no sirve de nada, ¿verdad? Seguramente no, contestó James. Era consciente de que le temblaban las manos de una forma que le recordaba a algo, aunque no era capaz de precisar qué. Le estaba costando centrarse, las ideas se le escapaban, igual que un ratón huyendo del gato que se le acerca con aviesas intenciones. Pensé que mi vida iba a ser de una manera. Ahora parece que va a ser completamente diferente. Matthew arrugó la cara en un modo que los padres solían encontrar adorable. James pensó que así se parecía a Oscar. Créeme, le dijo, sé cómo te sientes. James se quedó perplejo al oír eso. Había sorprendido a Matthew en situaciones comprometidas con chicas y chicos, pero nunca había pensado que tuviera sentimientos profundos hacia ninguno de ellos. Estaba Lucie, claro. Pero James sospechaba que Matthew no la amaba, más allá de los restos de un encaprichamiento infantil. A James le parecía que, en algún punto del camino, Matthew había perdido la fe en la mayoría de las cosas. Quizá mantuviera la fe en Lucie, eso era fácil, pero la fe no era lo mismo que el amor. James metió la mano en la chaqueta de Matthew. Este gruñó, pero no le dio un manotazo para que se apartara cuando James le desabrochó el bolsillo interior y sacó la petaca plateada de su parabatay. ¿Estás seguro?, preguntó Matthew. La última vez que tuviste una pena de amores la emprendiste a tiros contra una farola con una pistola mundana y casi te ahogas en el serpentine. No intentaba ahogarme, señaló James. Además, me salvó Magnus Bane. Ni me lo menciones, repuso Matthew mientras James abría la petaca. ¿Sabes lo enfadado que estoy por eso? Idolatro a Magnus Bane, y tú tienes la oportunidad de conocerlo y nos dejas a todos en ridículo. Estoy seguro de que no le hablé de ninguno de vosotros, aclaró James, y tomó otro trago de la petaca. Tosió. Era Ruina Azul, 3, el tipo de ginebra más barato y burdo del mercado. Quemaba como un rayo. Tosió otra vez y apartó la petaca. Aún peor, se quejó Matthew. Más doloroso que la mordedura de la serpiente es el parabatay desagradecido. Yo diría que esa no es la cita original de Shakespeare, repuso James. Fue una suerte que Ben estuviera allí, añadió. Yo estaba en un estado lamentable. Apenas lo recuerdo. Sé que fue por Grace, me había escrito para decirme que teníamos que cortar toda comunicación entre ambos. No pude entenderlo. Salí a beber, a olvidar, se interrumpió mientras meneaba la cabeza. Al día siguiente me volvió a escribir para disculparse. Dijo que simplemente se había asustado. Ahora me pregunto si no habría sido mejor que las cosas se hubieran acabado ahí. No podemos elegir en qué momento de la vida vamos a sufrir, opinó Matthew. Viene cuando viene, y tratamos de recordar que todas las penas acaban por desaparecer, aunque no seamos capaces de imaginar el día en que por fin se irán. Todo el sufrimiento pasa. La humanidad tiende a la luz, no a la oscuridad. El cielo estaba cubierto por la espesa niebla de Londres. Matthew parecía un marco pálido contra el fondo de oscuridad tormentosa, el brillante tejido de su chaleco relucía, y también su pelo rubio. Matt, dijo James, sé que nunca te gustó Grace. Matthew suspiró. No importa lo que yo piense de ella. Eso nunca tuvo importancia. Tú sabías que ella no me amaba, sentenció James. Todavía se sentía mareado. No lo sabía. Me lo temía, que no es lo mismo. Pero incluso así, nunca hubiera adivinado lo que sería capaz de hacer. Charles nunca la hará feliz. Ayer por la noche me pidió que me casara con ella, que huyéramos y nos casáramos en secreto, confesó James. Yo le dije que no. Hoy me dijo que había sido una forma de ponerme a prueba. Es como si ella ya hubiera decidido que nuestro amor era algo roto y arruinado y estuviera intentando demostrarlo. Se le quebró un poco la voz.
Pero no me imagino amarla más de lo que de lo que aún la amo. Los dedos de Matthew se pusieron blancos por la fuerza con que agarraba la petaca. Tras una larga pausa, habló con dificultad. No te atormentes, la aconsejó. Si no hubiera sido esa prueba, habría sido otra. No se trata de amor, sino de ambición. Ella quiere ser la esposa del cónsul. El amor no tiene nada que ver en sus planes. James intentó centrarse en la cara de Matthew. No era tan fácil como debería haberlo sido. Cuando cerraba los párpados, veía luces bailar, y le temblaban las manos. Era evidente que no podía ser por un trago de ruina azul. Sabía que no estaba borracho, sin embargo, tenía una sensación de desapego. Como si nada de lo que pudiera hacer tuviera la más mínima importancia. Dime, Matthew, pidió, dime el nombre de esa sombra que pende siempre sobre ti. Yo puedo convertirme en una sombra. Podría luchar contra ella por ti. Ay, Jamie, suspiró Matthew mientras cerraba los ojos con fuerza. ¿Y si resulta que no hay ninguna sombra? No te creería, contestó James. Sé lo que siento dentro de mí. James, lo avisó Matthew, te estás resbalando fuera del puente. Bien. James cerró los ojos. Quizá pueda dormir esta noche. Matthew bajó de un salto, justo a tiempo para coger a James, que caía hacia atrás. James se arrodilló sobre el tejado del instituto. Sabía que estaba soñando, pero al mismo tiempo le parecía imposible que lo que le estaba pasando no fuera real. Ante él, podía ver Londres tan claramente como en una pintura, podía ver las calles y las avenidas y los bulevares, podía ver las estrellas que pendían sobre la ciudad, de un blanco pálido como los dientes de una muñeca infantil. Podía verse a sí mismo, como desde la distancia, el negro de su pelo y el negro aún más oscuro de las alas que le salían de la espalda. Se vio luchando contra el peso de esas alas. Eran oscuras y con bordes irregulares, con capas de plumas superpuestas que iban desde el negro oscuro hasta el gris. Entonces se dio cuenta de que las alas no eran suyas, había un monstruo arrodillado a su espalda, una criatura a la que no podía verle la cara. Una cosa deforme y jorobada, cubierta de harapos grisáceos, y cuyas garras afiladas se le clavaban en los hombros. Sintió el dolor. Era como fuego, le ardía la piel, se puso en pie y se sacudió y se retorció como si así pudiera desembarazarse de la criatura. La luz se extendió alrededor de él, una pálida luz dorada, la misma que había visto cuando entró en el reino de las sombras y luego en el invernadero de Chiswick. La luz de Cortana. La vio allí, con la espada en la mano, el pelo de fuego. Apuñaló a la criatura y, con un dolor lacerante, se la arrancó de la espalda. Cortana se quedó clavada en el cuerpo de aquella cosa, que cayó rodando por la pendiente del tejado. La camisa de James estaba hecha jirones y empapada en sangre. Podía notar más sangre goteándole entre los omóplatos. Cordelia corrió hacia él. Susurró su nombre, James, James, como si fuera la primera persona en la tierra en pronunciarlo. De pronto, el cielo floreció sobre ellos con luces brillantes. James ya no podía ver a Cordelia. Las luces se agrupaban en sombras y formas que él había visto antes, eran los garabatos de los papeles que habían encontrado en el piso de Gast. Pero esta realidad solo estaba presente en algún recoveco de su cerebro. Llamó a Cordelia, pero ella ya se había ido, como el sueño que ella siempre había sido. Por la mañana, cuando James se despertó, se encontró tendido en su cama. Estaba completamente vestido, aunque alguien le había quitado la chaqueta y los zapatos y los había puesto en una silla. En otra silla cercana, con respaldo de terciopelo, dormitaba Matthew con la cara apoyada en una mano. Matthew siempre parecía muy distinto cuando estaba dormido. El constante movimiento que siempre despistaba cuando estaba despierto,
desaparecía, y él se convertía en una de esas pinturas que tanto le gustaban, una de Frederick Latten, quizá. Latten era famoso por la inocencia que plasmaba en los retratos de los niños, y cuando Matthew dormía, parecía que nunca había conocido el sufrimiento. De pronto se desperezó y se enderezó, como si supiera que lo estaban observando, y miró a James. ¿Estás despierto? Esbozó una sonrisa. ¿Qué tal la cabeza? Como si te hubiera pasado un carruaje por encima. James se incorporó despacio. Había compartido con Matthew muchas mañanas en las que su parabatay se quejaba de dolor de cabeza, malestar, sufrimiento generalizado y juraba que no podría ponerse en marcha sin tomar previamente un batido de huevo crudo y pimienta. Pero James no tenía ninguno de esos síntomas. Ni dolores ni molestias. La verdad es que no, pero ¿qué aspecto tengo? Horrible, lo informó Matthew alegremente. Como si hubieras visto al fantasma del viejo mall y tu pelo siguiera de punta. James se miró las manos por ambos lados. Aún le resultaba extraño verse la muñeca desnuda, con la ausencia del brazalete como si fuera una herida. Pero no había dolor real, ni físico ni mental. Por otra parte, siguió Matthew, con los ojos chispeando de malicia, no puedo decir que tus padres estuvieran encantados cuando te traje ayer por la noche. James salió de la cama a toda prisa. Tenía la ropa tan arrugada como si hubiera dormido debajo de un puente. ¿Me trajiste? ¿Mis padres estaban aquí? Sí. ¿Ya habían vuelto de la reunión con mi hermano?, explicó Matthew. El cual, por lo visto, estuvo aburridísimo, cosa que les podría haber dicho yo perfectamente. Matthew, lo amonestó James. Este levantó las manos con aire inocente. No les dije nada, pero parece ser que Charles sí que aprovechó la reunión para contarles que se había prometido con Grace, y ellos dedujeron que tú estabas intentando ahogar tus penas. Les dije que solo habías tomado un sorbo de ginebra y ellos te acusaron de ser un flojucho. Dios santo. James fue pesadamente hasta el baño. Por suerte, la jarra estaba llena de agua y había una pastilla de jabón de sándalo. Se frotó bien y se lavó el pelo. Luego, ya algo más compuesto, entró en el vestidor y se puso ropa limpia, volvió al dormitorio y se encontró a Matthew sentado en el borde de su cama con las piernas cruzadas. Sin decir una palabra, le pasó a James una taza de té justo como a él le gustaba, sin leche, fuerte y con azúcar. ¿De dónde has sacado esto?, le preguntó James mientras cogía la taza. Matthew se levantó de un salto. Vamos, dijo. El desayuno ya está listo. Vamos a probar esos deliciosos huevos que hace Bridget, y te cuento. James miró a su parabatay con recelo. Los huevos de Bridget, todo el mundo lo sabía, eran espantosamente malos. ¿Me cuentas qué? Matthew le hizo señas para que se diese prisa. James puso los ojos en blanco, pero se calzó y siguió a Matthew a través de los ventosos pasillos hasta la sala del desayuno, donde la comida seguía aún en la mesa. Un tibor de plata con café ya frío, bandejas de chuletas de ternera, y lo que menos le gustaba a James, ketjeré, 4. Se sentó a la mesa con un plato de champiñones y una tostada. Tenía la mente sorprendentemente despejada, como si acabara de salir de una extraña niebla. Hasta la tostada con champiñones le supo diferente. Frunció el ceño. Aquí pasa algo, dijo al darse cuenta de lo tranquilo que estaba todo. Solo se oía el tic-tac de los relojes del instituto. No había gente en los pasillos. Se puso en pie y se acercó a la ventana que daba al patio. No había ningún carruaje. Se agarró con fuerza al alféizar. Matthew, ¿alguien más ha? No, se apresuró a responder no, Jamie, no ha muerto nadie más. El enclave ha decidido trasladar a los heridos a la ciudad silenciosa. Estaban demasiado enfermos para ser transportados por un portal, así que tus padres están ayudando con el traslado,
al igual que los de Christopher. Hasta Charles ha cedido nuestro carruaje. ¿Y Grace? Preguntó James. El nombre le sonó raro en su propia voz, como si hubiera adquirido un nuevo tono. Recordó el dolor enfermizo que había sentido el día anterior y que lo había lanzado a la oscuridad, la sensación de que el pecho se le partía en dos y los huesos se le astillaban. Ya no lo sentía. Recordaba el dolor, pero solo de forma intelectual, ya no era nada físico. Seguro que volvería, pensó. Debería fortalecerse mientras pudiera. Los Ponceville la han acogido, contó Matthew. Están en Iggate, cerca de la entrada a la ciudad silenciosa. Así podrá visitar a su madre. Hizo una pausa. ¿Estará bien, James? Sí, confío en que sí, contestó el chico. ¿Y Lucie? ¿Está al tanto de lo que está ocurriendo? Matthew pareció sorprendido. Sí, pero ¿has oído lo que te he dicho sobre Grace? Antes de que James pudiera contestar, Lucy entró en el comedor. Llevaba ropa de entrenamiento, una túnica floja recogida con un cinturón encima de unas mallas y las botas, y traía un puñado de cartas. Seguramente acababa de llegar el correo. Dejó la correspondencia en la bandeja que había en la mesa de la entrada y fue hacia James con expresión preocupada. Jamie. Ay, gracias al cielo. Madre me ha contado lo de Charles y Grace, pero te aseguro que no se lo he contado a nadie. ¿Estás bien? ¿Tienes el corazón destrozado? El cruel príncipe James está muy bien, gracias, replicó James. Notó que Matthew, con una actitud un poco extraña, se había escabullido por detrás de Lucy y parecía estar revolviendo el correo. ¿Dónde has estado, Luce? Arriba, en la sala de entrenamiento con Cordelia, contestó. Alastair se fue con Charles a ayudar en el traslado de los enfermos, y ella se quedó conmigo. Pensamos que no nos vendría mal estar un poco más preparadas, ya sabes, por si hay otra cita secreta que acaba en ataque de demonios. No creo que sea probable, opinó James, y vio a Matthew echarle una mirada rara. James, dijo Lucy con tono severo. No tienes que fingir ser valiente, como lo fue Lord Wingrave cuando rechazaron su propuesta matrimonial. James se preguntó si el tal Lord era alguien que él tendría que conocer. ¿Quién diablos es ese? Un personaje de la hermosa Cordelia, respondió Lucy. Leí ese trozo en alto las pasadas Navidades. Papá se quedó muy impresionado. Matthew se volvió, con las manos escondidas tras la espalda. Ah, Lucy, exclamó un poco demasiado alto. Veo que has estado entrenando como un guerrero de Inglaterra. Como Odisea, que venció a los romanos. Siéntate. Déjame hacerte un bocadillo de miel. Lucy pareció dudar, luego se limitó a encogerse de hombros y aceptar el gesto. Estás loco, Matthew, afirmó. Pero lo cierto es que me encantan los bocadillos de miel. Se dejó caer en una silla y cogió la tetera. Supongo que Charles y Grace aún no han anunciado su compromiso de forma oficial, pero sería muy inadecuado estando Ariadne tan enferma. Me sorprende que el inquisidor no haya intentado que arresten a Charles. Mientras Matthew cruzaba la habitación para coger el tarro de miel del aparador, le puso a James algo en la mano, una carta. Sé que va dirigida a Lucie, dijo en voz baja, pero es para Cordelia. Llévasela. No se hacían preguntas cuando un parabatay pedía algo. Creo que se me ha olvidado ponerme los calcetines, anunció James. Lucie lo miró como si dudara de que estuviera en su sano juicio. Él se dirigió a la puerta mientras intentaba que Lucie no le viera los pies. Vuelvo ahora mismo. James subió los escalones de dos en dos. Se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses, como si se hubiera quitado de encima un peso que ni sabía que llevaba. Cuando llegó al tercer piso, examinó el objeto que Matthew le había dado, una carta dirigida a Lucie Gerondel con la inconfundible caligrafía de la cónsul.
La puerta de la sala de entrenamiento estaba abierta. Era una sala grande que habían ampliado más aún hacía unos años al juntarla con el resto del desván. El suelo era de madera pulida y estaba cubierto de tatamís, y de las vigas del techo colgaban cuerdas flexibles con nudos a diferentes alturas que facilitaban la escalada. La iluminación venía de las antorchas de luz mágica y una nublada penumbra de atardecer se colaba por los ventanales que se abrían en la parte superior. Cordelia estaba en la esquina norte de la sala delante de un gran espejo de plata, y Cortana emitía un brillo dorado en su mano. Llevaba un traje de entrenamiento que debía de haberle prestado Lucie, le quedaba muy justo y algo corto, y se le veían los tobillos bajo el dobladillo de los pantalones. Cordelia se volvió y movió con ella la espada, como si estuvieran bailando juntas. La luz mágica le hacía brillar la piel tostada, y las clavículas parecían perladas de sudor. El pelo se le había escapado de las horquillas. Le caía por la espalda como una cascada de hojas otoñales. Ella y Cortana, juntas, parecían un poema escrito en fuego y sangre. James debió de hacer algún ruido, porque ella se volvió y lo miró con expresión sorprendida y el pecho subiendo y bajando con suaves jadeos. Lo recorrió un escalofrío. Algo parecido a un recuerdo. Cordelia tendida junto a él, su suave pelo contra su cuello, la calidez de sus caderas contra las de. Intentó sacudirse esa idea, eso no había pasado jamás. ¿Sería un fragmento de su sueño de la noche anterior? Sacó la carta del bolsillo y se la tendió. Daisy, dijo, tengo algo para ti. Muchos años de práctica habían hecho que Cordelia estuviera acostumbrada a entrenarse sola. Su padre siempre decía que un compañero real era necesario para aprender algunos aspectos del arte de la espada, como, si no, aprender a blandir un cuchillo a distancias muy cortas, por ejemplo, si no tenías una espada enfrente contra la que fintar para hacerlo. Alastair había replicado que el entrenamiento de un cazador de sombras era único, pocas veces luchaban contra alguien que llevara una espada, lo más habitual era hacerlo contra algún monstruo de forma peculiar. Cordelia se había reído, y Elías, poniendo los ojos en blanco, se rindió. Después de todo, se mudaban tan a menudo a causa de la salud de Elías que ni Cordelia ni Alastair habían tenido compañeros de entrenamiento habituales aparte de ellos mismos, y no eran los adecuados ni por peso ni por altura. Así que cuando Lucie se fue a por una taza de té, Cordelia volvió a sus viejos hábitos de practicar su juego de pies, atacando con Cortana, repitiendo una y otra vez las secuencias de acciones hasta que se volvían tan naturales como bajar la escalera. Alzó la espada, se volvió, rotó sobre sí misma, y lanzó una estocada, y casi perdió el equilibrio con la sorpresa de ver a James cruzar la puerta de la sala de entrenamiento. Se lo quedó mirando un momento, totalmente desprevenida. Le veía algo diferente. La ropa era la habitual en él, chaqueta y pantalones grises, y el pelo era su acostumbrada maraña negra. Tenía unas ligeras ojeras, pero no era muy sorprendente en alguien que se había acostado tarde. Deslizó a Cortana en la vaina que llevaba a la espalda mientras James se sacaba una carta del bolsillo y se la tendía con una sonrisa. Cordelia vio el nombre de Lucy escrito en el sobre. ¿Cómo sabías que era para mí?, preguntó mientras cogía la carta que él le tendía y empezaba a abrirla con manos temblorosas. Me lo ha dicho Matthew, contestó él. Creo que está intentando distraer a Lucy en el comedor, pero quién sabe cuánto aguantará. Está bien, ya sabes. Bueno, confío en Lucy, dijo Cordelia. Si no estuviese preparada para la posibilidad de que ella la leyera, tampoco habría pedido que me la mandaran aquí. Lo sé, respondió James. Pero es una carta para ti. ¿Por qué no ibas a leerla tú primero? De hecho, puedo irme, si lo prefieres. No, negó ella, mientras bajaba la vista para leer las líneas escritas por Charlotte. No, quédate, por favor. Querida Lucie. Espero que al recibo de esta carta te encuentres bien, y también mi querida Cordelia. Me temo que tengo pocas noticias,
ya que el asunto de Elias Carstairs ha quedado en suspenso mientras se lidia con la emergencia actual. Sí que hemos intentado juzgar a Elias con la espada mortal, pero, desafortunadamente, esto no arrojó ninguna luz sobre el asunto, ya que Elias no guarda ningún recuerdo de los acontecimientos de la noche de la batalla. Es un asunto realmente complicado. Por favor, envía a Cordelia mis mejores deseos. Estoy deseando volver a Londres y veros pronto. Afectuosamente, Charlotte. Cordelia se dejó caer en el alféizar de la ventana. No lo entiendo, susurró, ¿por qué no iba a recordar lo que pasó? James frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Sabes que van a juzgar a mi padre dentro de poco, dijo ella despacio. En Idris. Sí, asintió él. No he querido molestarte con preguntas. Ni siquiera le he pedido información a Lucie, aunque tenía curiosidad. Se sentó a su lado en el alféizar. No te voy a mentir, confesó, he oído rumores. Pero no suelo prestarles atención. Ha habido demasiado sobre mí y sobre mi familia, la mayoría falsos, para preferir mi propia opinión a la de los demás. Puso una mano sobre las de ella. Si quieres contarme la verdad, estaré encantado de oírla, pero es algo que tienes que decidir tú, Daisy. Sus dedos eran cálidos y ásperos, curtidos por las cicatrices. James parecía diferente, volvió a pensar Cordelia. Más, presente. Como si estuviera ahí en ese momento y no mirando el mundo a distancia. Cordelia empezó a desgranar toda la historia, la enfermedad de su padre durante los pasados años que los obligaba a sus constantes desplazamientos de un lugar a otro, su consentimiento a participar en la expedición, el desastre que siguió, su arresto, su viaje a Londres, el próximo juicio, los intentos de Cordelia de encontrar un modo de salvar a su familia. Matthew ha sido muy amable al arreglarlo para que yo recibiera la carta, pero es otro punto muerto. No sé cómo ayudar a mi padre. James pareció pensativo. Daisy, lo siento muchísimo. Esto es algo en lo que tus amigos deberían estar ayudándote, y yo soy uno de tus amigos. No hay nada que nadie pueda hacer, sentenció Cordelia. Por primera vez, se sintió completamente desesperanzada respecto a su padre. No necesariamente, la contradijo James. Teniendo en cuenta quién es la madre de mi Parabatai, tengo más información sobre procesos legales de la clave de la que me gustaría. Te puedo asegurar que, si esto va a ser un juicio sin espada mortal, tendrán que confiar en testimonios y testigos de carácter. ¿Testigos de carácter? Pero mi padre apenas conoce gente, repuso Cordelia. Siempre estábamos mudándonos. Y nunca permanecíamos mucho tiempo en ningún sitio, ni siquiera en Cirenworth. He oído muchas historias sobre tu padre, siguió James. La mayoría de boca de Jem. Después de que el demonio Jan lo matara a sus padres, fue Elías quien, junto con Kejiven, localizó al demonio y acabó con él, salvando innumerables vidas. Puede que tu padre esté enfermo y cansado estos últimos años, pero antes de eso fue un héroe, y la clave necesita que alguien se lo recuerde. El corazón de Cordelia empezó a recobrar la esperanza. Mi padre casi nunca habla de su vida antes de formar nuestra familia. ¿Crees que podrías ayudarme a averiguar los nombres de algunos de esos testigos? Aunque, añadió apresuradamente, por supuesto que lo entenderé si no puedes. Sé que Grace te necesitará, ahora que su madre está enferma. James dudó. Ya no tengo ningún compromiso con Grace. ¿Qué? James se llevó las manos a la espalda, le estaban temblando. Cordelia se sorprendió al darse cuenta de que él ya no llevaba el brazalete en la muñeca. Grace debía de haberle pedido que se lo devolviera. ¿Eres la primera persona a la que se lo cuento, aparte de Matthew? Ayer por la noche. Christopher irrumpió en la habitación como un tornado. Iba sin sombrero y llevaba una levita que parecía haber pertenecido a su padre,
con diseño de espiguilla y varios agujeros de quemaduras en los puños. Aquí estáis, soltó, como si lo estuvieran traicionando por no estar en un sitio más fácil de encontrar. Tengo noticias. James se puso de pie. Cuéntanos, Kit. Los trozos de madera que me enviaste, empezó Christopher. Thomas y yo los analizamos en el laboratorio de la taberna. ¿Los trozos de madera? ¿Los que pensábamos que podían ser armas? Preguntó Cordelia. Christopher asintió. Lo que tienen de peculiar es que el ácido que requemó la madera fue la sangre de algún tipo de demonio, y había residuos demoníacos en la madera, pero solo en un lado de cada trozo. James abrió mucho los ojos. Repite eso. Solo en un lado de cada trozo, repitió Christopher obediente. Como si los hubieran puesto allí deliberadamente. No. James metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Cordelia lo reconoció, era el dibujo que Matthew y él habían encontrado en el piso de Gast. Se lo tendió a ella. Quería haberte preguntado antes, dijo con tono apremiante. La primera vez que lo vi creí que eran runas, no sé en qué narices estaba pensando. Algunos de estos dibujos son símbolos alquímicos, pero los otros son claramente antigua caligrafía persa, probablemente de la era aqueménida. Cordelia cogió el papel que James le ofrecía. Todavía no había podido verlo de cerca, pero él tenía razón, debajo de los extraños símbolos había un nombre en persa antiguo. La escritura cuneiforme sí que se parecía un poco a las runas, pero Cordelia la reconoció inmediatamente. Su madre había insistido en que ella y Alastar aprendieran al menos un poco del lenguaje de Darío el Grande. Mertikuwar, dijo despacio. Es el nombre de un tipo de demonio que existió en Persia hace mucho tiempo. Los cazadores de sombras lo llaman Mandikor. Hasta los mundanos tienen un nombre para él, indicó James, la mantícora. Miró a Christopher. Ya sé lo que son esos trozos de madera. Reveló. No sé cómo no me he dado cuenta antes. Son los restos de una piscis. ¿Una piscis? Preguntó Cordelia asombrada. Tiempo atrás, los cazadores de sombras habían construido unas cajas de madera llamadas piscis en las que atrapar la esencia de los demonios que cazaban, tras la guerra mecánica, cuando Axel Mormain había usado una piscis para transferir almas de demonio a monstruos mecánicos, los Nefilim habían dejado de emplearlas como herramienta. Durante años, nadie las había usado. He visto una piscis antes, en la academia, dijo James. Si una que contiene un demonio explota, tendríamos los residuos de demonio solo en un lado de la madera, el lado interior. Y las marcas de los trozos parecen los símbolos alquímicos que se graban en las piscis. El sonido de unas pisadas apresuradas en el pasillo lo interrumpió. La puerta se abrió de nuevo, esta vez eran Matthew y Lucie, y los dos parecían nerviosos. Christopher, que ya había sacado un cuchillo serafín del cinturón, lo bajó con gesto de alivio. Gracias a Raziel, musitó. Pensé que era un demonio dispuesto a atacar. Matthew le echó a Christopher una mirada molesta. Guarda eso, le dijo. No me apetece nada que me apuñalen, soy demasiado joven y guapo para morir. Vaya, James, veo que te han asaltado cuando ibas a por los calcetines. Bromeó Lucie. Bridge vino y nos dijo que Christopher estaba aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha ocurrido algo? Lo cierto es que sí, bastantes cosas, contestó Christopher. Podemos hablar de todas ellas en el Devil's Tavern. Thomas nos espera allí, y no quiero dejarlo mucho tiempo solo. El Devil's Tavern era un edificio situado en Fleet Street con entramado de madera, y grandes y brillantes ventanas Tudor que parecían dividir la luz, de modo que el interior del pub quedaba sumido en sombras. Había poca gente dentro, apenas algunos hombres encorvados sobre sus jarras de peltre llenas de cerveza, pero el tabernero, un licántropo canoso,
y su camarera de grandes ojos observaban con mirada curiosa a Cordelia, James, Christopher y Matthew mientras estos cruzaban la estancia y subían por los escalones. A Cordelia no le sorprendió ver que las paredes de las habitaciones de los alegres compañeros estaban llenas de libros de aspecto fascinante. Había una antigua diana en la cual estaban clavados varios dardos y cuya repujada superficie roja y negra mostraba la marca de muchos más. En una esquina, varias láminas de metal estaban fijas en la pared, y una robusta mesa de trabajo con el tablero de acero servía de apoyo para un juego de brillantes balanzas de latón y un maltrecho cajón de madera lleno de tubos de ensayo de cristal, matraces y demás parafernalia de química. Un laboratorio móvil para Christopher, supuso Cordelia. Un sofá bajo estaba situado justo enfrente de la chimenea, en cuya repisa reposaba un busto de Apolo bajo el cual había grabado un verso sobre el vino. En el sofá estaba sentado Thomas, con un libro en la mano. Sus anchos hombros estaban encorvados y tenía los ojos rodeados de sombras negras debido al cansancio. Aún así, se le iluminó la cara cuando vio a sus amigos. «Tom», exclamó James. Fue hacia él y se dejó caer en el raído sofá, al lado de su amigo, mientras le ponía una mano en el hombro. Luego levantó la vista y vio a los demás, que no parecían saber qué hacer. Les hizo un gesto para que se unieran a él y a Thomas. Siempre era James, pensó Cordelia mientras acercaban algunas sillas, siempre James, el que mantenía al grupo unido, en todo momento consciente de cuando tenían la necesidad de estar los unos con los otros. Thomas dejó el libro. Cordelia se quedó asombrada al ver que era un libro de poesía sufí, los versos de Hafiz e Ibn al-Farid, escritos en persa y árabe. Cordelia, la saludó Thomas. Sonaba exhausto, como si el duelo le hubiera ralentizado el habla. Lucie. Me alegro de veros. Bienvenidas a nuestro santuario, señoritas, dijo Matthew mientras desenroscaba el tapón de su petaca. Christopher rescató gran parte de su mobiliario para que lo usáramos. Al igual que el rey Arturo y sus caballeros, preferimos sentarnos a una mesa redonda, donde todos podamos ser iguales. Eso, añadió Christopher mientras cogía un libro de las estanterías y se lo daba a James, y que era la única mesa de la que mi madre estaba dispuesta a desprenderse. No he podido ir a Idris, anunció Thomas de pronto, como si alguien le hubiera preguntado por qué seguía en Londres. Quiero ver a Eugenia, pero necesito quedarme aquí. Tengo que ayudar a Kit a encontrar la cura para esta enfermedad demoníaca o veneno o lo que sea. No quiero que lo que le ocurrió a mi hermana le ocurra a nadie más. A veces, el dolor y la preocupación se expresan en la acción, lo apoyó Cordelia. Hay veces en que sentarse y esperar es simplemente insoportable. Thomas la miró con agradecimiento. Exactamente, concordó. Entonces, Christopher ya os ha contado lo de los trozos de madera. Sí, asintió y James ha pensado que podrían pertenecer a una Piscis. ¿Una Piscis?, repitió Thomas. Pero si después de la guerra mecánica las destruyeron todas. No son seguras. Recordá lo que pasó en el colegio. Después de la guerra mecánica destruyeron la mayoría de las Piscis, lo corrigió James. Pero en el apartamento de Gast encontré un dibujo. Parecía más bien un bosquejo de una caja normal, no era muy buen dibujante. Ah, ¿el dibujo con las runas garabateadas?, preguntó Matthew. No eran runas, explicó James, eran símbolos alquímicos, del tipo que tienen las Piscis. Vaya, exclamó Lucie. Las marcas de los trozos de madera también eran símbolos alquímicos, claro. Pero eso no es todo, siguió James. Gast había garabateado en el papel una palabra en persa antiguo. Cordelia la ha traducido. James la miró expectante. Es el nombre de un demonio, contó Cordelia, Mertikuwar. Frunció el ceño.
Ese tipo de demonio salía en los antiguos cuentos que ella conocía de niña, siempre había pensado que eran casi míticos, como dragones. En persa actual sería Mardikor. Pero los cazadores de sombras. Bueno, los cazadores de sombras lo llaman Mandikor. Se supone que son tremendamente venenosos. ¿Crees que Gast convocó a un demonio Mandikor? Preguntó Matthew. Pero ¿no se supone que se extinguieron? ¿Y qué tienen que ver con las Piscis? James abrió el libro que Christopher le había pasado y se puso unas pequeñas gafas doradas para leer. Cordelia sintió una opresión en el pecho, como si algo se le hubiera enganchado en un trocito del corazón, como cuando la ropa se te engancha en una espina. Apartó la vista de James, tan adorable con sus gafas. Tenía que encontrar a otra persona por la que sentirlo mismo. O alguien por lo que sentir otra cosa. Lo que fuera con tal de dejar de sentir eso. Intentó no pensar en lo que James le había dicho en la sala de entrenamiento. Ya no estoy con Grace. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía haber pasado entre ellos, y tan de repente? El Mandikor está a la vez aquí y allí, de la misma forma que solo uno y muchos, leyó James. Mirad, una de las peores cosas del Mandikor es que se puede dividir en muchas partes, y cada una de ellas es, a la vez, un demonio individual y una parte de la criatura original. Por eso es mejor atraparlos en Piscis. Es difícil matar a un Mandikor, en parte por esta capacidad de producir una serie infinita de demonios más pequeños, de repente te das cuenta de que no puedes ni acercarte a él. Pero con la Piscis, si usas la caja para capturar al Mandikor, los demonios más pequeños desaparecen. James levantó la vista del libro. Empecé a sospechar que se trataba de una Piscis cuando Christopher me habló de los trozos de madera. Y la traducción de Cordelia lo confirmó. Sabía que Gast debía de haber convocado uno de los pocos demonios que solo puedes capturar con una Piscis. En este caso, un Mandikor. No se parecen nada a las criaturas que nos atacaron en el parque, dijo Christopher mientras echaba un vistazo por encima del hombro de James. El libro tenía ilustraciones, pero a Cordelia no le hacía falta verlas, sabía el aspecto que tenía un Mandikor, cola de escorpión, cuerpo de león y 3 filas de mandíbulas que supuraban veneno. Estoy casi segura de que esos eran los Kora, opinó Cordelia. Los demonios más pequeños que se producen al dividirse el Mandikor. No se le parecen. Y supongo que por eso Gast se refería al demonio en singular, porque él, de hecho, solo trajo un demonio. Y este se dividió en otros más pequeños después. Así que alguien contrató a Gast para traer un Mandikor y atraparlo en una Piscis, resumió Lucie. Pero cuando volvió a su apartamento con el demonio metido en la caja, le hicieron una emboscada y lo mataron. Y liberaron a la criatura. Gast no es la mente pensante detrás del plan, coincidió James. Solo era una herramienta, lo usaron para construir la Piscis e invocar al demonio. Es otra persona la que dirige sus movimientos y sus ataques. No solo invocó al demonio, apuntó Lucie. ¿Recuerda lo que dijo Ragnar? Gast lo invocó de tal manera, usando la magia dimensional, que está protegido de la luz del día. Se miraron unos a otros. Cordelia sabía que los demás estaban preguntándose quién sería la persona que había contratado a Gast y si el único motivo para hacerlo había sido el derramamiento de sangre, el contagio y la muerte. Thomas se pasó una mano por el espeso pelo. Si atraparan y mataran al demonio, ¿qué pasaría con la gente que fue envenenada? ¿Se pondrían bien? James negó con la cabeza. No, los enfermos no se curarán. Seguimos necesitando un antídoto para eso. Pero nos habríamos deshecho del demonio, y eso ya sería algo. Dejó el libro. El enclave ha estado buscando a estos demonios sin ningún éxito. ¿Cómo iban a saber que, en realidad, estaban buscando a la descendencia de una criatura extinguida? Pero ahora que sabemos que es un Mandikor. En las historias de demonios Mertikuwar, construyen su hogar entre lugares distintos,
recordó Cordelia despacio, por ejemplo, en la frontera entre dos países, o en mitad de un puente. Algún sitio que no esté ni aquí ni allí. James se quitó las gafas y se mordió los labios con gesto pensativo. Cuando entré en el reino de las sombras desde el salón de baile, rememoró, vi, entre otras cosas, el puente de la torre. Y de él salía una extraña luz roja. Creo que... Matthew se enderezó en el sofá. Sabemos que Gast convocó al demonio en un puente, completó, un lugar en el medio, como dice Cordelia. A lo mejor aún vive ahí. O sea, que si fuéramos al puente de la torre con una Piscis, ¿sería posible recapturar al Mandicor? Preguntó Lucie. ¿Y entonces los Cora desaparecerían, como si hubieran muerto? Sí, pero primero tendríamos que conseguir una Piscis, indicó Christopher, pragmático. Y eso será difícil. Pero quizá no imposible, repuso Matthew. Repiqueteaba con los dedos contra el brazo de su sillón, tenía el pelo enmarañado y el lazo de la corbata suelto. Si después de la guerra mecánica la mayoría se destruyeron. Quiere decir que algunas quedaron, completó James. Sí, pero, desafortunadamente, están en Idris. Sabía que ibas a decir eso, murmuró Matthew echando mano otra vez de su petaca. Supongo que la clave se daría cuenta si desapareciéramos de Londres y apareciéramos en Idris y nos pusiéramos a husmear alrededor del Gard como cazadores de tesoros. James le echó una mirada exasperada. Las únicas piscis de la clave están en Idris. Pero hay unas pocas más. Tenemos que encontrar una. ¿Hay una tienda en Limemanor? Espera, lo interrumpió Cordelia de pronto. Una caja con símbolos alquímicos. El uro es un símbolo alquímico, ¿no? Matthew, nosotros no hemos visto una caja con el dibujo de una serpiente. ¿En el Ruelle Infierno? Sí. Exclamó Matthew irguiéndose. En la cámara de Hypatia Vex. Una caja de madera con un símbolo del uro grabado a ambos lados. Tiene sentido, Hypatia es una gran coleccionista. Estupendo. Exclamó Christopher. Entonces, ¿solo tenemos que decirle que la necesitamos? Adelante, si tienes ganas de que te conviertan en un armario chino, dijo James. A Hypatia no le caen bien los cazadores de sombras. Se quedó pensativo durante un momento. Aún así, bien pensado, Daisy. Seguro que hay alguna manera de conseguirla. Podríamos robarla del Ruelle Infierno, sugirió Thomas. Sí, podríamos llevar máscaras, lo secundó Lucy con entusiasmo. Como si fuéramos bandoleros. Hay que estar loco para robarle a Hypatia Vex, intervino Matthew. Y no quiero que se diga que Matthew Fairchild es un loco. Al menos, no en mi presencia. Lo encontraría muy hiriente. Creo que Christopher tiene razón, concluyó Cordelia. Deberíamos pedírsela a Hypatia. Christopher pareció asombrado y agradecido a partes iguales. Sí. ¿Deberíamos? Bueno, nosotros no, contestó Cordelia. Es cierto que la mayoría de los cazadores de sombras le caen mal. Pero es evidente que hay al menos uno que le cae muy bien. Daisy, tesoro, estoy encantada de verte, exclamó Anna. Aunque es de lo más inapropiado aparecer a la hora del té sin haber avisado. Así no habrá suficiente pastel para todo el mundo. Bueno, a las chicas les daremos pastel, y a los chicos, nada. No encuentro otra manera mejor de solucionar esto. El piso de Percy Street seguía siendo un encantador oasis de caos. Quizá hasta estuviera más caótico que en la última visita de Cordelia. De la empuñadura enjollada de uno de los cuchillos que decoraban la repisa de la chimenea colgaba una cinta de encaje, que, Cordelia sospechaba, debía de pertenecer al corsé de alguna dama.
Tanto el sofá dorado como las sillas a juego estaban llenos de gente. Thomas, demasiado alto para dichas sillas, estaba echado en la alfombra que había ante la chimenea, con los pies apoyados en el cubo del carbón. En una pequeña mesa, Anna había dispuesto, con sus aires de magnífica anfitriona, un pastel de frutas al que llamaba barmbrack, y una tarta Victoria que le había encargado algún repostero. Estos son postres injustos, se quejó James. El mundo es injusto, mi amor, repuso Anna. Se sentó sobre el brazo del sillón orejero en el que estaba Christopher, balanceando un pie calzado con una bota y agachándose para alborotarle el pelo a Thomas. Los finos mechones se deslizaban por sus dedos largos y llenos de cicatrices. Por supuesto que a ti te ofrecería pastel, querido primo, si pensara que eso iba a hacerte feliz. Thomas le echó una mirada cariñosa y cansada. Creo que, en esta ocasión, prefiero tu ayuda a un trozo de pastel. Por supuesto, ofreció Anna, explícame qué ocurre. Mientras James le explicaba que necesitaban una Piscis, aunque no exactamente porque, dando a entender que tenía relación con los ataques de los demonios, Cordelia no dejaba de mirar a ambos primos, James y Anna. En muchos aspectos, parecían más hermanos que James y Lucie, o que Anna y Christopher. Tenían el mismo pelo intensamente negro, como el de Will y el de Cecily, y las mismas facciones angulosas y bien definidas. Ambos usaban su inteligencia como una armadura, sus afiladas mentes y agudas réplicas protegiendo la vulnerabilidad que pudiera haber detrás. Así que, concluía James, pensamos que, a lo mejor, esta noche en el Ruelle Infierno. Anna levantó una ceja. Sí. Bueno, respecto a eso, déjame ver si entiendo bien lo que me estás pidiendo. ¿Quieres que seduzca a una bruja para conseguirte una caja horriblemente anticuada en la cual, sin duda, querrás alojar a un peligroso demonio? Anna echó un vistazo a los demás miembros del grupo. ¿Cómo decidisteis este plan? ¿Y por qué, en nombre de Raziel, no se lo habéis contado a nadie más? Porque es solo una suposición. Se aventuró Matthew. Porque no podemos, replicó Lucy con rostro serio. Hemos jurado que protegeríamos la fuente de esta información en la que basamos nuestras suposiciones. Ni tan siquiera podemos contártelo a ti, Anna, querida. Tienes que fiarte de nosotros, tenemos una muy buena razón. Anna levantó las manos. De acuerdo. Estáis locos de remate, todos. James esbozó una sonrisa. ¿Es que crees que no serías capaz? Anna jugueteó con su reloj y la cadena reflejó la luz con un destello. Podría hacerlo, anunció finalmente. Pero iría en contra de mi código de conducta. Va contra mis principios seducir a alguien 2 veces. No sabía que ya había seducido a Hipatia una vez, dijo Matthew. Anna hizo un gesto impaciente con la mano. Hace siglos. ¿Por qué te crees que me invitan al Ruelle Infierno? La verdad, Matthew. ¿Y cómo quedaron las cosas entre Hipatia y tú? Quiso saber Lucie. ¿Le rompiste el corazón? Porque si fue así, igual se quiere vengar. Anna puso los ojos en blanco. Espera aquí un momento, mi querida novelista. De hecho, esperadme aquí todos, excepto Cordelia. Tú te vienes conmigo, Daisy. Se levantó del brazo del sillón donde estaba, cruzó la habitación y desapareció tras una puerta de madera. Cordelia se puso de pie, se alisó los pliegues del vestido, levantó las cejas en dirección a Lucy y se encaminó hacia la famosa alcoba de Anna Lightwood. Era sorprendentemente normal. Si Cordelia había esperado grabados escandalosos o cartas de amor despechado pegadas a las paredes, no encontró ninguna. Lo que sí había eran cigarrillos medio consumidos y frascos de colonia en un maltrecho escritorio de madera de avellano, y un chaleco de un atractivo color azul colgado de cualquier manera sobre un biombo japonés. La cama estaba deshecha y dejaba a la vista las sugerentes sábanas de seda.
Cuando Cordelia cerró la puerta con cuidado, Anna levantó la vista y le lanzó una sonrisa acompañada de un fardo de color brillante. Cordelia lo cogió, expectante. Era un largo rollo de tela, sea azul marino. ¿Qué es esto?, preguntó Cordelia. Anna se apoyó en uno de los postes de la cama y metió las manos en los bolsillos. Hazme un favor, sujétalo contra ti. Cordelia hizo lo que le pedía. Quizá Anna iba a encargar un vestido para un amante y necesitaba a Cordelia de modelo. Sí, murmuró. El tono va perfecto con tus colores. Igual que un burdeos, creo, o un dorado oscuro, o incluso un azafrán. Desde luego no esos pasteles insulsos que llevan ahora las chicas. Cordelia acarició suavemente la tela. No creía que te gustaran los vestidos. Anna se encogió ligeramente de hombros. Yo no los llevo, porque sentiría como si mi espíritu estuviera atrapado entre enaguas, pero me encanta una mujer hermosa con un vestido que la favorezca. De hecho, una de mis amantes favoritas, una que me entretuvo durante casi 2 semanas, era una belle femme que a lo mejor conoces de las revistas de moda mundanas. ¿Esto es para ella? Es. Empezó a preguntar Cordelia encantada. Anna rió. No te lo diré. Ahora deja eso y ven conmigo. Aquí está lo que vine a buscar. Alzó una pequeña agenda encuadernada en negro. Cordelia no la había visto cogerla. Salieron del dormitorio con Anna ondeando triunfal la pequeña agenda. Esto, anunció, contiene todas las respuestas que necesitamos. Los ocupantes del saloncito levantaron la vista. Lucie, Christopher y Matthews estaban peleando por el pastel, aunque Cordelia vio que a Thomas le habían apartado una porción y éste la tenía ya en un plato sobre el regazo. James miraba la parrilla apagada de la chimenea con expresión distante. Matthew miró a Anna con expresión pícara. ¿Es tu lista de conquistas? Por supuesto que no, declaró Anna. Es una agenda, donde apunto mis conquistas. ¿Es una diferencia importante y significativa? Cordelia se dejó caer en el sofá al lado de Lucie, que había tenido la suerte de conseguir un trozo de tarta Victoria. Matthew se apoyó en el sofá que tenía al lado. James miraba a Anna y sus ojos tenían el color de la luz del sol reflejada en pálidas hojas amarillas. Anna hojeó su cuaderno. Tenía muchas páginas, y muchos nombres escritos en una letra inclinada y decidida. A ver, déjame ver. Catherine, Alicia, Virginia, una escritora muy prometedora por cierto, deberías buscar su obra, James. Marianne, Birna, Eugenia. Dime que esa Eugenia no es mi hermana, exclamó Thomas, casi a punto de dejar caer su trozo de pastel. No, no creo, respondió Anna. Laura, Lily. Aquí está, Hipatia. Bien, fue un breve encuentro, y supongo que se podría decir que fue ella la que me sedujo a mí. Bueno, eso no parece muy justo, opinó James. Como si alguien que quisiera resolver un caso antes que Sherlock Holmes. Si estuviera en tu lugar, me sentiría retada, como si me hubiera propuesto un duelo. Matthew se rió por lo bajo. Anna fulminó a James con la mirada. Sé lo que estás intentando hacer, le advirtió. ¿Y funciona? Me parece que sí, contestó Anna mientras volvía la vista a su agenda. Cordelia no pudo evitar preguntarse si el nombre de Ariadne estaría también allí. ¿Anna la consideraría una conquista o algo más? Admiro el rigor científico con el que abordas este proyecto, Anna, dijo Christopher mientras se percataba de que le había caído un poco de mermelada en la manga. Aunque no creo que yo pudiera juntar toda esa serie de nombres y a la vez dedicarme a la ciencia. Consume demasiado tiempo. Anna se echó a reír. ¿Cuántos nombres querrías reunir tú? Christopher inclinó la cabeza a un lado, con una mueca de duda, pero no contestó nada. Yo solo querría uno, dijo Thomas. Cordelia
Cordelia pensó en el delicado tatuaje de la rosa de los vientos que Thomas tenía en el antebrazo, y se preguntó si estaría pensando en alguna persona en especial. En mi caso es demasiado tarde para tener solo uno, declaró Matthew alegremente. Como mínimo, espero tener varios nombres en una lista seleccionada cuidadosamente, pero con entusiasmo. A mí nunca han tratado de seducirme, confesó Lucie, un poco cabizbaja. No hace falta que me mires así, James. No es que vaya a decir que sí, pero podría inmortalizar la experiencia en mi novela. Sería una novela corta, muy corta, de hecho, solo duraría hasta que cogiéramos al canalla y acabáramos con él, repuso James. Hubo una explosión de risas y protestas. El sol de la tarde se hundía en el cielo y sus rayos lanzaban destellos brillantes sobre los cuchillos de la repisa de la chimenea de Anna. Estos, azul. ¿Ves? Reflejaban un arco iris brillante en las paredes doradas y verdes. La luz iluminaba el desarreglado y cálido apartamento de Anna y provocaba una especie de dolor en el corazón de Cordelia. Era un lugar muy entrañable, algo que no se podía decir de su fría y enorme casa de Kensington. ¿Y tú qué nos cuentas, Cordelia?, preguntó Lucie. Un solo nombre, respondió la chica. Ese es el sueño de todo el mundo en realidad, ¿no creéis? En vez de muchas personas que te dan pequeños trozos, una que sea por completo a ti. Anna se rió. Buscar a la persona adecuada es lo que lleva al sufrimiento, opinó. Buscar a muchas es lo que lleva a la diversión. Cordelia cruzó su mirada con James casi por accidente. Vio que estaba preocupado, la risa de Anna tenía algo de amargura. Entonces esto debería ser divertido, dijo Cordelia rápidamente. Lo de seducir a Hipatia. Después de todo, ¿para qué están hechas las reglas si no es para romperlas? Ese es un muy buen argumento, opinó Matthew mientras le quitaba el plato a Lucy, una amiga del pastel. Lucy le dio un cachete en la mano. Y conseguir la piscis ayudaría a mucha gente, añadió Cordelia. Podría haber ayudado a Bárbara. ¿Y aún puede ayudar a Ariadne? Los ojos azules de Anna se oscurecieron por un segundo. Oh, muy bien. ¿Lo intentaré? Supongo que puede ser divertido, a pesar de todo. ¿A pesar de qué?, preguntó Christopher. Si necesitas ropa adecuada, te puedo prestar mi nuevo chaleco. Es naranja. Anna se estremeció. El naranja no es color para seducir, Christopher. El naranja es el color de la desesperación. Y de las calabazas. En cualquier caso, tengo toda la ropa que necesito. Pero, levantó un dedo, en el que podía verse la uña recortada al máximo. El Ruelle Infierno no está abierta como salón todas las noches. El próximo día disponible es mañana. Entonces iremos mañana, concluyó James. No creo que sea buena idea que vayamos todos al Ruelle Infierno, opinó Anna. A Hipatia no le gustaría que nos presentáramos todos allí en manada. Una manada no es nada digno. Tiene sentido que yo vaya, argumentó Matthew, a mí ya me conocen. Yo también debería ir, se unió James. Es posible que mi poder de la sombra sea útil. Lo he utilizado antes para obtener ciertas cosas. Todos lo miraron perplejos, pero la expresión de James dejó claro que no quería que nadie le pidiera explicaciones. Anna esbozó su lenta sonrisa de whisky y miel. Y Cordelia también, por supuesto, la invitó. Una chica bonita siempre es una distracción, y vamos a necesitar distraer lo más posible. James y Matthew miraron a Cordelia. No voy a ponerme colorada, se dijo a sí misma con airada determinación. No pienso hacerlo. Sospechaba que debía de dar la impresión de estar ahogándose. Vaya por Dios, se resignó Lucie, ya sabía yo que me iba a tocar quedarme fuera del plan. Anna se volvió hacia ella.
Lucie, tú serás indispensable en el instituto. Verás, mañana por la noche hay una reunión de todos los miembros del enclave, y había planeado asistir. Por lo visto hay noticias importantes. Lucie la miró confusa. Las reuniones del enclave estaban restringidas a los miembros de la clave que fueran mayores de edad. Solo Anna y Thomas cumplían ese requisito. Puedo asistir, dijo Thomas, algo fastidiado. Aunque no me emociona sentarme en una habitación llena de gente que va a estar mirándome con su puñetera compasión. Todos lo miraron sorprendidos, era muy raro que Thomas utilizara ese tipo de palabras. Mi idea no era que asistierais, explicó Anna, ya que pueden moderar lo que tienen que decir si estáis ahí. Creo que es mejor espiarlos. Oh, espiarlos, repitió Lucie. Perfecto. Se reunirán en la biblioteca. Sé cuál es la habitación que está justo encima. Los espiaremos desde allí. Christopher analizará lo que dicen desde una perspectiva científica, y Thomas lo recordará todo con su excelente memoria. Lucie sonrió de oreja a oreja, y Cordelia se encontró a sí misma con ganas de sonreír. Sabía que detrás del pragmatismo de Lucie había una gran bondad. Thomas había perdido a su hermana y estaba desesperado por encontrar algo útil en lo que emplearse, por pasar a la acción. Lucie le estaba dando la oportunidad de hacerlo. Thomas también pareció entenderlo así. Le sonrió a Lucie, y fue la primera sonrisa que Cordelia había visto en la cara del muchacho desde la muerte de Bárbara. Pues a espiar se ha dicho, concluyó Thomas. Estoy deseando hacerlo.